Sí, ahí estamos haciendo uso de la recomendación 1 y 2. ¿Sí? Entonces ahora recién vamos a pasar a hacer, ¿no es cierto?, armar la tabla de cálculo. Entonces fíjense que para la tabla de cálculo, ¿no es cierto?, necesitamos los brazos por área, ¿no es cierto?, y el área total. Y ahí viene, ¿no es cierto?, nuestra tablita. Luego tenemos el área, ¿no es cierto?, que va a estar en el lado cuadrado. Luego comenzamos, ¿no es cierto?, con las distancias, ¿no es cierto?, desde el centroide a los ejes. Que vendría siendo los X, ¿no es cierto?, y los Y, con la Y, ambos en pulgadas. Luego hacia el lado, ¿no es cierto?, multiplico las áreas por los X. X por el área, que vendría siendo el brazo palanca, ¿no es cierto?, elevado al cubo. Y luego tengo Y por el área en pulgadas. ¿Sí? Como tengo 3 segmentos, ¿no es cierto?, la idea es ir trabajando, como yo les dije, pueden trabajarlo hacia abajo si quieren, pero yo les recomiendo ir rellenando la tabla hacia el lado. ¿Ya? Para que no se pierdan con el tema de las coordenadas, sobre todo el centroide. ¿Ya? Entonces vamos a ir rellenando la tabla hacia el lado. Partimos. Segmento. Entonces nuestro primer segmento, fíjense, la gracia de esto es que nosotros cuando hacemos este corte, este segmento es igual a este. Por lo tanto, el 1 y el 3 es igual, el mismo. Voy a tener el área 6 por 0,5. Eso nos da 3 pulgadas cuadradas. Tenemos 3 acá y 3 acá. ¿Sí? Empezamos a hacer el cálculo, rellenamos al tiro la respuesta. Luego el 2, ¿no es cierto? Sabemos que tiene una longitud total de 14. Como tiene un espesor de 0,5, 14 por 0,5 nos da 7. Tenemos la, ¿no es cierto? Listo, tenemos la tabla. Y ahora empezamos a rellenar, ¿no es cierto?, hacia el lado. Vamos. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros sabemos de una otra forma, ¿no es cierto?, que estamos calculando el centroide, pero está por acá. Está en alguna distancia, ¿no es cierto? Está en alguna distancia. Entonces vamos a empezar a calcular, ¿no es cierto?, cuál es la distancia. La distancia desde los centroides al eje. Fíjense, en este caso, nuestros centroides 1 y 3 están a la misma línea. Si yo inclino esto con una paralela, paralela, hay una paralela, ¿no es cierto?, van a caer en el mismo punto. Por lo tanto, esas coordenadas de otra forma van a estar a la misma altura con respecto al eje, ¿no es cierto?, centroidal. Ya, partimos entonces. Fíjense, estamos calculando la distancia de los centroides. ¿Cuánto tenemos acá? Tenemos, ¿cierto? Por lo tanto, acá también tenemos 3. Fíjense, nuestro centroide 2 está ahí arriba con respecto al eje X. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A los 6 le vamos a sumar la mitad del espesor, ¿no es cierto? 0,25. 0,5 partido por 2. 0,5 partido por 2 me da 0,25. Comenzamos. Entonces, la primera distancia, ¿no es cierto?, el segundo y el 3 son 3. 3. Perdón, estamos calculando con respecto al eje X, claro. Nos están pidiendo, esta no. Esto la instrucción nos pide con respecto. Ya. Luego, tenemos, ¿no es cierto?, con respecto al eje X, ¿no es cierto?, tenemos una distancia de 6 más 0,25, nos da 6,25. Todas en positivo, ¿no es cierto?, porque nuestro eje está desde acá hacia arriba. Luego, ¿no es cierto?, nos están pidiendo solamente la multiplicación del IA. Entonces, este brazo palanca no nos interesa, no nos están pidiendo esto. Por lo tanto, no lo calculamos. ¿Sí? Entonces, fíjense, para la fórmula en la que nosotros estamos calculando, la coordenada, ¿no es cierto?, es la sumatoria de los brazos palanca Y por el área dividido por la sumatoria de áreas. La sumatoria de áreas sí o sí la tengo que calcular. ¿Ya? Vamos a ver cuánto nos da la sumatoria de los brazos palanca. Y comenzamos las multiplicaciones en la 3 por 3 nos da 9. 7 por 6.25 nos da 43, gracias. 43.75.
por 3 nos da 9. Hacemos la sumatoria hacia abajo entonces de las columnas que necesitamos. 7 más 3 son 10, más 3 son 13, 9 por 2 18, más 43, 75, 61.75, ¿cierto? 61.75. Y estos son los dos datos que a mí me interesan. ¿Por qué? Porque ahora lo reemplazo. 61.75 pulgadas cúbicas dividido en 13 pulgadas cuadradas. Ese resultado nos va a dar pulgadas. 61.75 dividido en 13 nos da 4,75. Por lo tanto, con respecto, ¿no es cierto?, a nuestro eje X, tengo que subir una distancia de 4,75. O sea, acá tengo 3, acá voy a tener 4,75. ¿Tiene sentido? Sí, incluso el mismo librito me lo estaba diciendo, ¿no es cierto? Más o menos por ahí va a estar su centroide. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan con este problema? ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Si se fijan, con respecto al problema tipo de la prueba del año pasado, más o menos son una sección bien parecida, geométricamente bien parecida. Pero ¿qué es lo que quiero que entiendan? Fíjense, ahora, ¿no es cierto?, nos están preguntando la inercia con respecto al eje prima, que es el eje centroidal que acabamos de calcular. Por lo tanto, si yo calculé mal el centroide, voy a tener mala inercia. Entonces van relacionados los datos. Eso es lo único que quiero que entiendan. Ya, hay una correlación entonces con este cálculo que acabamos de hacer. Porque si a mí, por ejemplo, me da 4,95, voy a decir una tontería, o 5, nos da un valor que no es. La inercia con respecto al nuevo centroide, que está malo, tampoco nos va a dar. ¿Se entiende, no es cierto? Para que se entienda una idea. ¿Tú cuánto mides de altura? 1,82. Ya, yo mido 1,70. Entonces, si yo, por ejemplo, subestimo la altura, por ejemplo, de mi ombligo, estoy subestimando o sobreestimando, ¿no es cierto?, mi propio centro de gravedad. Yo no puedo tratar de ejercer, por ejemplo, la altura que tendría una persona. Pase. Es que va a decir lo que está haciendo, ¿no es cierto? No podría, ¿no es cierto?, tratar de hacer una altura o un ejercicio físico, una demanda, si mi centro de gravedad no me permite. ¿Cierto? Eso es lo que estoy haciendo un poco con la estructura. Estoy calculando sus propiedades bajo un centro de gravedad que no le corresponde. ¿Ya? Por eso es importante. Consulta con este chico porque ahora voy a revisar. Para calcular el I lo hace con el X auxiliar. Sí, porque ese de una forma es tu punto de referencia, tu punto de base. Fíjate, tú siempre te tienes que imaginar que esta sección en el fondo, idealmente, esta sección, ¿no es cierto?, es un perfil canal. ¿Sí? Entonces, cuando tú el día de mañana la vayas a poner en obra, no vas a estar colgando en el aire. Tú la vas a apoyar sobre una plataforma, ¿no es cierto?, sobre una viga, sobre algo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ese vendría siendo como tu piso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se tiene que imaginar. La sección nunca va a estar colgando en el aire, nunca va a estar, ¿no es cierto?, sola. Siempre va a estar interactuando con algún perfil, apoyada sobre un muro, siempre. ¿Ya? Entonces, esa superficie es la que nos tenemos que imaginar con el eje. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a calcular es el momento de inercia con respecto a su centroide. ¿Por qué es importante si que lo estamos analizando? Porque esta sección es independiente de para lo que yo la vaya a usar, ¿no es cierto?, independiente en esa postura, esa es su propiedad. Entonces, agarrando de la pregunta que acaba de hacer Samari, es más importante este eje en estos momentos que este. Por eso le dije, este es un auxiliar. Este es de centroidal. Este es más importante. ¿Ya? Ya, vamos a calcular entonces el momento de inercia. ¿De dónde sacó el 6,25? ¿El 6,25? Sí. Mira, tú partes de la base que está mirando tu perfil desde acá, ¿no es cierto? Desde acá hacia arriba. Ya. Tu figura 1 y 3 la tenés clara, ¿no es cierto? Sí. Ya. La figura 2, tu centroide está ahí, en el punto medio. Por lo tanto, para llegar desde acá a ese centroide, tienes que recorrer una distancia de 6 más su espesor, el espesor del perfil, pero partido por 0,5 partido por 2 te da 0,25 más 6. ¿Ya?
con la inercia. Entonces ya sabemos, ¿no es cierto?, que el centroide está a 475. Vamos entonces con el momento de inercia. Entonces, ahora nos piden, ¿no es cierto?, calcular el momento con respecto al eje X'. Vamos a llamarle momento de inercia con respecto al eje X', es decir, al eje centroide. Fíjense, como es una sección compuesta, ¿no es cierto?, no es una sección única, una sección compuesta, tenemos que aplicar sí o sí el teorema de los ejes paralelos. ¿Sí? Pero solamente, porque nos están viendo solamente un momento, con respecto al eje X. Entonces el teorema de los ejes paralelos de una forma tiene dos patitas, dos componentes. Solamente por ahora vamos a jugar, ¿no es cierto?, la primera parte. ¿Ya? Momento de inercia centroidal más su área por una cierta distancia ahí, ¿no es cierto?, que es un brazo con respecto a los centroides. Vamos a calcular cuál es. Fórmulas paralelas. ¿Ah? Fórmulas paralelas. Este es el teorema de los ejes paralelos. ¿Ya? Que son las únicas dos fórmulas para que estamos trabajando para calcular el momento de inercia. Hay otras, pero no las vamos a ver en este curso todavía. No las vamos a ver en este curso. ¿Ya? Entonces, por el teorema de los ejes paralelos solamente, porque fíjate, hay dos. Esta es para el eje X, la inercia con respecto al eje X, y la inercia con respecto al eje Y. Pero si tú te fijas en el enunciado, lo que te están pidiendo como segundo resultado es calcular la inercia con respecto al eje X', solamente el X'. Por lo tanto, estas dos no vaya a ser el doble trabajo, solamente tenéis que ocupar ese, por ahora. ¿Ya? Ya, entonces nos vamos a la inercia, ¿no es cierto?, centroidal más el área por una cierta distancia y al cuadrado. Listo. Nos vamos entonces viendo cuál es el aporte de cada una de las secciones. Entonces fíjense, como esta inercia va a ser positiva, el área es positiva y esta distancia está al cuadrado, todas las cantidades que vamos a trabajar en el fondo son positivas, no nos da ninguna sección negativa. Ya. ¿Cuál es la gracia? Nuevamente, como tenemos dos secciones similares, ¿no es cierto?, estas dos secciones, la 1 y la 3, se calculan una pura vez y luego la multiplico por 2. ¿Sí? Entonces voy a tener un cálculo y dos cálculos. Pero este lo voy a multiplicar por 2. Ya, voy a partir entonces calculando la inercia de la figura 1. Voy a multiplicar por 2, que sería la 1 y la 3. Y le voy a sumar la inercia total de la figura, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estaba bien? Estaba bien. La 2. ¿Cierto? Eso es lo que voy a hacer. Voy a calcular entonces la inercia de los palitrotes laterales de las alas. Una vez, la multiplico por 2. Y luego le voy a sumar la inercia de allá. Vamos a ir por partes. Inercia con respecto, ¿no es cierto?, a la figura 1 y 3. ¿Qué nos dice respecto la figura? La figura nos dice el momento de los ejes paralelos. Saquemos los ejes paralelos. Nos dice, tome la base, multiplíquela por la altura, está en el formulario, y multiplíquelo por 2. B al cubo partido por 2. Más el área de la figura. Base por la altura, ¿no es cierto? Y multiplíquela por un cierto brazo palanca. Fíjense, ese brazo palanca es una distancia. ¿Entre qué? Entre el centroide de la propia figura y el centroide de la figura opuesta. Que en este caso serían los 4,75 menos 3. Voy a con otro color. Serían 4,75 menos 3 al cuadrado. Esta es la parte clave. Entonces, en el fondo, lo que me está pidiendo, ¿no es cierto?, es este conchito, esta distancia. 4,75 menos 3. 4,75 menos 3. ¿Ya? Esta es la distancia. Esa es la que la coloco al cuadrado. ¿Listo? Hago el reemplazo. Base 0,5. Por altura 6. Más base 0,5. Por altura 6. Por 4,75 menos 3 al cuadrado. Listo, poniendo toda la calculadora, véanse por mí, 0,5 por 6 al cubo, dividido en 12, más 0,5 por 6 por 4,75 menos 3 al cuadrado, me da 18,18.
¿Sí? ¿Tenemos el mismo resultado? 18,18 pulgadas a la cuarta. Pero, como dijimos que estamos haciendo el mismo cálculo para las dos figuras, lo multiplico ahora por 2. ¿Cierto? Que me daban 36,36. 36,36 pulgadas a la cuarta. Entonces, para toda la figura compuesta, la inercia con respecto al eje X', que van a aportar los elementos, estos dos elementos son esa dos. Listo, tengo esta parte resuelta. Ahora me falta calcular el aporte que va a dar el rectángulo horizontal. Vamos entonces con la figura 2. La inercia de la figura 2, ¿no es cierto?, va a ser nuevamente fácil por h al cubo partido por 12, más el área, ¿no es cierto?, por una cierta distancia y el cuadrado. ¿Vamos a consultar? ¿No le dio? Profe, que me dio bajo 36,37. 36, ah, pero es más de ese. Quiero que se da 40, está mal. ¿Por qué lo multiplicó por 2? Por esto, miren, cuando nosotros estamos, si usted se fija la sección es homogénea. Cuando yo hago el corte, yo tengo que tratar de hacer el corte entre figuras que sean lo más parecidas posible, iguales en realidad. Entonces fíjese, cuando yo hago el corte acá y el corte de arriba, ¿no es cierto?, genero un rectángulo y luego genero estos dos rectángulos que son las alas. Esas alas son iguales. Por lo tanto, la inercia de esta figura es igual a la inercia de esa figura. Por lo tanto, solamente la calculo una vez y después la multiplico por 2. ¿Ya? Y automáticamente estoy calculando el aporte de esa ala. Ya, vamos por la segunda figura entonces. Ahora, ¿no es cierto?, mi figura está botadita, mi rectángulo está botadito. Entonces su base, ¿no es cierto?, ahora vale 14. 17 a ambos lados, 14 por 0,5 al cubo partido por 2, más 14 por 0,5 por, y aquí es donde viene la parte clara, ¿cuál es la distancia que hay desde el centroide de mi figura 2 al centroide de la figura total? En este caso sería 6,25, que es esta altura, menos 4,75. Entonces sería 6,25 menos 4,75 pulgadas al cuadrado. Entonces fíjense qué importante los cuadrados, porque incluso yo lo podría haber hecho al revés y no tengo nada de resultado. Lo importante, ¿no es cierto?, es que estén entre paréntesis. El paréntesis me garantiza que el resultado nunca va a ser negativo. ¿Listo? Lo meto a la calculadora y me tendría que dar una inercia bien baja. Baja. 5 al cubo partido por 12 más 14 por 5 por 6,25 menos 4,75 al cuadrado. 15,89, ¿está bien? 15,89. Entonces, el momento que está aportando este rectangulito con respecto al eje prima, ¿no es cierto?, sería 15,89 pulgadas a la cuarta. Harto menos que las otras dos figuritas, ¿no es cierto? Ya. Entonces, fíjense, ahora ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahora tenemos que calcular, ¿no es cierto?, la inercia total con respecto al eje X'. Por lo tanto, la inercia de mi sección completa con respecto al eje centroidal X' va a ser 36,36 más, ¿no es cierto?, 15,89. 1.336 más 15,89 nos da 52,25 pulgadas a la cuarta. Entonces fíjense, si nosotros estuviésemos analizando esta sección, ¿no es cierto?, así como está botada, ¿no es cierto?, automáticamente yo sé que el eje que acabamos de calcular es el eje débil. Es el eje débil. Por lo tanto, fíjense, yo sé que es el eje débil porque la sección está recostadita, está botada. Su eje fuerte, en este caso, vendría siendo el perpendicular, el Y, que si yo lo viese en condiciones normales, le llamaríamos X. Fíjense que es la misma sección, solo que cuando la doy vuelta, ahora, ¿no es cierto?, el eje fuerte va a ser el horizontal. Entonces, ya sabemos, y esta es la tarea que quiero que hagan, calculen
problema. En 1054 ustedes. No sabemos a qué resultado vamos a llegar, pero sí sabemos que con respecto a este eje, nuestra inercia tiene que ser mucho más grande que ese ahora. Entonces ahora estaríamos calculando la inercia con respecto al eje fuerte. ¿Ya? ¿Cómo se ocupa la fórmula abajo entonces? Claro, ahora estaremos jugando la segunda forma. ¿Ya? ¿Ah? No, por ninguna de las las inercias no existen ni inercias ni ayuda. ¿Ya? Ya chiquillos, vamos a trabajar. Siguiendo el ejemplo. Entonces tiene que dar un valor de por lo menos, calculo que el doble, por lo menos unos 100. Unos 100, una 100 por la cuarta.